Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? Eh, bueno, hoy nos toca ver la unidad que sigue, que sería hemostasia. Hoy nos vamos de cómo vamos a dividir la clase, vamos a ver hemostasia. Si con los tiempos andamos bien con hemostasia, terminamos a ver shock, que es una unidad muy cortita, que tenemos que ver dos o tres cosas, y con eso tendríamos todo el programa. Y si no, shock lo dejamos para la próxima. Eh, Después nos queda programar fecha de segundo parcial, recuperatorios y demás, pero más o menos le ha ido bastante bien. Acuérdense que el jueves también tienen ahora de la misma sistema que hicimos fármaco, el parcial de MIC, que sería hasta la unidad de hongo, hasta la unidad 8. Bueno, yo voy arrancando, vamos haciendo como siempre, cualquier cosita me van avisando. Lo que vamos a hablar de hemostasia, ¿cómo lo vamos a dividir? Yo le voy a dar primero lo que es la fisiología de la hemostasia y de la trombosis, y después vamos a ver los medicamentos que utilizamos justamente para frenar o evitar o prevenir una trombosis, que son los anticoagulantes, y los fibrinolíticos, que son los que utilizamos cuando ya se nos produjo una trombosis. Primero se lo explico y después se los voy dando con un dibujito por ahí que es más fácil para ir explicándolo. Los voy a girar, me voy a admitir, me permite una chica. Voy a girar la pantalla y se los voy a ir mostrando. Bueno, cuando nosotros hablamos de hemostasia, estamos hablando, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tengan en cuenta, por ejemplo, cuando uno se corta, ¿cómo hace el cuerpo para coagular, para formar el cuerpo, para frenar el sangrado? ¿Sí? Para generar lo que es la cicatrización. Bueno, primero los pasos que tenemos para la hemostasia son 3 pasos. El primer paso yo les voy a ir haciendo un dibujito. ¿Sí? Pónganle que este es un vaso sanguíneo y por algún motivo se produce un corte del vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? Va a empezar a sangrar. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver todos los procesos por el cual logramos que se frene ese sangrado. Eso sería lo que sería la hemostasia. Lo primero que va a ser, el primer paso que nosotros vamos a tener, va a ser lo que es la vasoconstricción. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a disminuir el calibre del vaso. Entonces ya va a disminuir este calibre, se va a achicar. Si estamos hablando de un vaso muy chiquitito, como por ejemplo un capilar, con la sola compresión del vaso ahí ya frena, y con eso se puede hacer hemostasia. Pero cuando uno se lastima, ¿qué hace? Trata de presionar para que no salga sangre. Bueno, el disminuir el tamaño del vaso y generar una vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Que ya no salga tanta cantidad de sangre, salga menos cantidad de sangre. Entonces, ese es el primer mecanismo que se va a generar, la vasoconstricción. Después va a venir un segundo mecanismo, que va a ser la formación del tapón plaquetario. La formación del tapón plaquetario. ¿Y qué sería esto? ¿Cómo se sucede esto? Cuando se rompe un vaso, piensen acá ustedes que el vaso, si ustedes esto lo toman así, tiene un epitelio, tiene un músculo. Bueno, cuando cuando se lesionan las células del endotelio del vaso, va a liberar una sustancia que se llama tromboxano y otra que se llama el factor von Willebrand. ¿Y qué va a hacer eso? Lo que va a hacer ese factor va a llamar a las plaquetas que están dando vuelta en sangre para que se agreguen, ¿sí?, en donde está la lesión. Entonces, nosotros acá tenemos una lesión, entonces ¿qué van a venir? Van a venir las plaquetas, ¿sí?, y se van a agregar, ¿sí?, en el vaso, y van a tratar como hacer como un tapón. Y junto estas plaquetas con el tromboxano van a hacer que se adhieran más plaquetas, ¿sí? Entonces, acá se va a producir lo que es la agregación y adhesión plaquetaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos lastimamos, empieza a sangrar, va a venir, lo primero es el proceso de vasoconstricción, o sea, comprimir el vaso, contraer el vaso para que salga menos sangrado, y después se va a liberar una sustancia cuando se rompe la célula del endotelio, que es el factor von Willebrand, y esto va a hacer que se agreguen plaquetas, que vengan plaquetas y tapen esa lesión. Y después a través del tromboxano se terminan de adherir plaquetas, y forma lo que sería la formación del tapón plaquetario. ¿Sí? Eso sería el segundo paso. Y el tercer paso de la hemostasia va a ser la formación del coágulo. ¿Y cómo se va a formar el coágulo?
Cuando se produce esta lesión de un endotelio, se va a activar lo que se llama la cascada de la coagulación. ¿Sí? No vamos a ver cómo es la cascada intrínseca, extrínseca, no la vamos a ver. Lo que nos interesa es que las dos convergen en un factor que se llama el factor 10. Y ese factor 10, a través de diferentes activaciones, lo que va a formar es la fibrina. O sea, va a formar un producto final que es la fibrina. O sea, el factor 10 activa la protombina a trombina, y la trombina es la que transforma el fibrinógeno en fibrina. Conclusión, se forma fibrina. Y esa fibrina lo que va a ir a hacer, va a formar una malla sobre las plaquetas. Y eso es lo que va a formar la hemostasia o el tapón para que deje de sangrar un vaso. Esos serían los procesos o el proceso que se produce de hemostasia. La vasoconstricción, la adhesión y agregación plaquetaria, y después la fibrina. La fibrina, ¿cómo se va a adherir a las plaquetas? A través de unos factores que tienen las plaquetas que se llaman 2B, 3A, que lo van a leer también en los apuntes después. ¿Qué quiere decir esto? Que se vasocontrajo el vaso, se adhieren y agregan plaquetas a través del factor von Willebrand y el tromboxano, y después vienen unos factores que son los del 2B y el 3A, y a través de esos factores va a venir la fibrina que se formó y se va a unir. Y va a formar todo el coágulo, que es lo que cuando uno se lastima, se forma ese coágulo al minuto y medio que se forma. Si alguno tiene alguna alteración de la coagulación, bueno, demorará más. Pero si no, normalmente se forma el coágulo. Y ahora viene un cuarto proceso que no tiene que ver con la hemostasia, pongámoslo como otro proceso, no lo vamos a poner como cuarto, que va a ser en la etapa de la fibrinolisis. Vamos a ponerlo como otra etapa. Fibrinolisis. Y la fibrinolisis lo que va a hacer es transformar el plasminógeno en una sustancia que se llama plasmina. ¿Y para qué? Porque la plasmina degrada la fibrina. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la plasmina? Dijimos, sangro, vasocontraigo, agrego y adhiero plaquetas. Esas plaquetas atraen, forman la fibrina, se forma el tapón. Y después viene el plasminógeno que forma plasmina, y la plasmina va a ir y va a degradar la fibrina. Por conclusión, va a hacer esto. Va a degradar y se va a digerir toda esa fibrina. Entonces, el producto final que me queda es el vaso cicatrizado nuevamente. Estos serían los pasos que se cumplen en una hemostasia: la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario y la formación del coágulo. La vasoconstricción a través del tromboxano puede producir vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario a través del factor von Willebrand, que atrae plaquetas y después se van adhiriendo, y después la formación del coágulo, que son las cascadas de la coagulación que convergen en el factor 10, que van a formar fibrina, que a través del factor 2B, 3A de las plaquetas, la fibrina se adhiere y forma el tapón. Y después ese tapón es digerido para formar el producto final, que es la cicatrización. De ahí sana el vaso lesionado. Dependiendo del tamaño del vaso, es lo que va a demorar o lo que va a generar. Si es un vaso muy pequeño con vasoconstricción suficiente, si es un vaso muy grande, por ahí necesita otro tipo de, por ahí esta cirugía, depende. Pero esto es lo que sería el factor de la hemostasia. ¿Hasta acá vamos bien? Nosotros tenemos, este sería un concepto que quiero que sepan, que es el de, esperen que voy a admitir, ahí está. Este es un concepto que es el concepto de hemostasia, ¿sí? Uno de los conceptos que quiero que sepan. A ver, voy a leer qué dice. Dice, buenas, se corta, puedo repetir. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien o se escucha entrecortado? Si no, les cambio el internet celular. Si no. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿No? Sí, profe, bien. Sí. Bueno, me piden que repita lo que es la formación del coágulo, entonces, se los vuelvo a repetir, se los repito una vez más y les explico otro concepto que quiero que sepan. Bueno, pónganle, se los digo así, así me van mirando. Formación del coágulo. ¿El coágulo qué es? Yo ahora me corto, ping, ¿sí? ¿Y qué hago? Aprieto, espero un poco hasta que se forme el coágulo. Bueno, ¿qué pasa en ese proceso? ¿Cómo se genera ese proceso?
Al cortarme, en donde yo tengo ese sangrado, el vaso se va a tratar de achicar, a vasocontraer para eliminar menos sangre. Cuando el vaso se lesiona, el epitelio, ¿sí? el endotelio que tiene el vaso, libera una sustancia que es el factor von Willebrand. Y al liberar esta sustancia von Willebrand, ¿qué va a hacer? Va a hacer que vengan las plaquetas que están dando vuelta en sangre, acuérdense que son células que están en sangre, van a ir y van a formar como un tapón para frenar el sangrado. Y a su vez, al producirse esa lesión, se activa la cascada de la coagulación en sangre que produce un producto final que es la fibrina. Y la fibrina se une con las plaquetas y forma como un tapón para frenar el sangrado. Una vez que se formó eso, sueltan el dedo y ustedes ven que deja de sangrar. ¿Y después qué pasa? Viene el proceso de cicatrización, viene la plasmina que degrada todo, se forma la costrita, se cae y listo. Ese sería el proceso de cicatrización. De esa manera se forma lo que sería el coágulo. Ahora, normalmente nosotros, otro de los conceptos que quiero que sepan, en el cuerpo, tenemos sustancias que nos protegen de los coágulos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los coágulos pueden obstruir vasos, ¿sí? Cuando no actúan en forma normal, y nos pueden traer consecuencias, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Profe, ¿Sí? disculpe, no sé si entendí bien, pero, o sea, el tromboxano y la fibrina se encargarían de hacer el tapón ese plaquetario. Sería, no, las plaquetas y la fibrina. Las plaquetas. ¿Sí? Bien. Esto Bien. cuando vean que nosotros vimos los AINES, por ejemplo, vimos que eran un antiagregante plaquetario. ¿Qué quiere decir? Los AINES no permiten que se adhieran las plaquetas al vaso. Entonces hace que si yo tomo un AINE, una aspirina, mucho tiempo, voy a hacer que el paciente sangre más porque no demora la coagulación, porque no deja que las plaquetas vayan y obstruyan. Vos pensás como si fuera un corcho, que tapa algo para que deje de salir agua o lo que sea. ¿El corcho por qué está formado? Por las plaquetas y por la fibrina. Eso sería. El tromboxano, junto con el factor von Willebrand, son los que llaman para que vengan, es como los que avisan para que vengan las plaquetas, se produzca la vasoconstricción y se venga la fibrina. Pero los que forman el tapón son las plaquetas y la fibrina. Bien, ¿Qué quiero decir? Hay factores anticoagulantes naturales en el cuerpo, como por ejemplo la proteína C y uno que se llama inhibidor de factorístico. ¿Qué quiere decir esto? El concepto que quiero que sepan, que nosotros tenemos en el cuerpo sustancias que no permiten que se forman coágulos, ¿sí? Porque la formación exagerada de coágulos nos puede generar a producir trombosis, que es el otro tema que podemos hablar, y eso nos puede llevar a producir consecuencias, ¿sí? Como por ejemplo, principalmente en pacientes hipertensos y demás. Entonces, el primer concepto, la hemostasia. Ahora el segundo concepto que quiero que hablemos un poco va a ser de lo que es la trombosis, ¿sí? Yo ahora les voy a borrar acá y les voy a explicar qué es la trombosis, por qué se produce, y qué es lo que uno tiene que tener, cuidarse. Les voy a volver a girar. Entonces, nosotros ahora el otro concepto que quiero que sepan es el de trombosis. ¿Y qué sería la trombosis? Si ustedes lo ponen como definición de una trombosis, sería la formación patológica, o sea que ya no es normal, no es por un sangrado, de un coágulo. O sea, se me forma un coágulo, pero no para frenar un vaso que estaba sangrando. Entonces, ¿qué pasa cuando se forma un coágulo? Esto puede traer consecuencias. Si esta formación es de origen arterial, o sea, el coágulo se formó en una arteria, lo que me va, que generalmente lo más común es por ateromatosis. Ateromatosis son las placas de ateroma, son por ejemplo, puede ser acúmulos de grasa, ¿sí? El colesterol malo y todo eso, el LDL y demás, lo que me va a generar es un infarto. Y si nosotros hablamos de una vena, lo que me pueden llevar es a una trombosis venosa profunda, ¿sí? Y un tromboembolismo pulmonar. ¿Y por qué se produce esto? Por lo que es la estasis sanguínea. ¿Qué sería esto de la estasis sanguínea? Ahora les voy a girar así se lo explico. Ustedes piensen, de ahora después si quieren les hago un dibujito más bueno por si no, para que se termine de entender.
Cuando se forma patológicamente un vaso, ustedes tienen los vasos sanguíneos. Si se obstruye un vaso sanguíneo, ustedes piensen, por ejemplo, si es una arteria. Si es una arteria que se obstruyó, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, por acúmulo de grasa, ¿sí? El colesterol malo, el LDL y demás, que fue obstruyendo un vaso hasta que lo terminó de obstruir. O, por ejemplo, también puede ser, por ejemplo, un paciente hipertenso que se lesiona el vaso, que se forme un coágulo. Ustedes piensen, por ejemplo, en el paciente hipertenso, eso después lo vamos a ver bien en la segunda mitad del año. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mide la presión? Ustedes lo que tienen un vaso, imagínense, ¿sí? Imagínense como una manguera, ¿sí? Que pasa agua. Cuando abren mucho la manguera pasa más cantidad de agua, entonces ¿qué genera? Más presión. Y ustedes lo detectan, por ejemplo, en la mano. Bueno, esa mayor presión va a hacer que se vaya dañando el vaso. Entonces, al dañarse el vaso puede ir generando que vaya cicatrizando ese coágulo que hablamos. Entonces, un vaso con colesterol más un coágulo por hipertensión obstruye el vaso. Si a mí se me obstruye un vaso sanguíneo que es arterial, una arteria, la arteria que trae oxígeno en el corazón con oxígeno, ¿y cuál es la función de la arteria? Mandar oxígeno a los tejidos. Si yo obstruyo una arteria, no voy a mandar oxígeno a donde irriga esa arteria. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en esa zona? Esa zona va a entrar en lo que es una isquemia, o sea, le va a faltar oxígeno, se isquemiza. Y después de isquemizarse, ¿qué entra? Que es una necrosis, muerte celular. Y ahí tenemos el infarto. Entonces, el infarto es cuando se obstruye, ¿sí?, una arteria. El más común que uno tiende a conocer es el infarto agudo de miocardio, pero puede tener un infarto cerebral, por eso lo obstruye una arteria del cerebro, puede tener un infarto hepático, se obstruye una arteria hepática, puede tener un infarto mesentérico, lo que quieran. Cuando se obstruye una arteria, lo que irriga esa arteria va a generar un infarto. Isquemia, necrosis, infarto. ¿Sí? Ahora, si es una vena, ya pasó el oxígeno, la vena ya no trae oxígeno, entonces donde irriga la vena no va a generar una isquemia, en ese caso. Entonces, si obstruye una vena, lo que generalmente va a generar es por ahí una piel más, o sea, lo principal que va a generar es lo que sería un edema, se va a generar como una inflamación, ¿sí? Se va a hinchar, creo que a veces las personas le hinchan los pies y demás, porque genera como un edema en la zona. No todo hinchazón de pies significa que hay una obstrucción venosa. Pero ¿cuál es el riesgo de esa trombosis que se genera en las venas? Que ese trombo viaje por las venas y se produzca un trombo a nivel pulmonar. ¿Y por qué el riesgo es a nivel pulmonar? Acuérdense que los circuitos se invierten. Tenemos un circuito sistémico y uno pulmonar. Se invierte. ¿Qué quiere decir? El que lleva el oxígeno en el circuito pulmonar son las venas. Entonces yo estoy tapando, al tapar una vena en el nivel pulmonar no mando oxígeno. Entonces puede entrar en lo que es un tromboembolismo pulmonar y el paciente se puede llegar a morir. ¿Cómo se generan los trombos en las venas? ¿Sí? No es por acumulación de grasa y demás. Se generan por una éstasis sanguínea. ¿Qué quiere decir? Sangre quieta. Si sangre que no se mueve puede generar coágulos. Por eso se explica, que ya lo vamos a ver con el tratamiento, que cuando uno tiene una cirugía lo primero que tiene que hacer es tratar de ir movilizando los pies para no generar trombos, ¿sí? Por la no movilización y dejar la pierna quieta o el estar mucho tiempo en una cirugía quieto sin movilizar los pies también puede generar que se generen trombos y eso puede generar su riesgo. Por eso es que se dan medicamentos anticoagulantes en esos casos. Cuando tiene uno muchas varices, los miembros inferiores, varices, no aranita ni nada, varices, puede predisponer a generar trombo. Entonces uno tiene que ver cómo lo va controlando esas varices, de poner vendas, o dar algún tratamiento, o algún venotónico, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Las venas tienen válvulas que van como comprimiendo y llevando la sangre hacia arriba. Esas válvulas se pueden ir afectando. Entonces, ¿qué pasa? Queda la sangre acumulada. Entonces, las vendas elásticas o los venotónicos hacen que mejore el tono de las venas para que siga mandando. Y si no, el ejercicio. Cuando yo comprimo el músculo, por ejemplo, el gastrocnemio, el músculo de la pierna, comprimo la vena y voy mandando la sangre para arriba. Por eso el ejercicio también es bueno y la movilización. ¿Qué concepto quiero que les vaya quedando por ahora? Que si es arterial, la obstrucción me puede generar un infarto. Si es venoso, me puede generar un tromboembolismo pulmonar, pero con riesgo de un edema agudo de pulmón. Esos serían los conceptos. ¿Cómo se genera el venoso? Por éstasis sanguínea, sangre que quede quieta, y el arterial por ateromatosis o formación de coágulos. Te voy a girar un segundito, así se lo explico por ahí. Entonces, si yo les digo, por ejemplo,
lo más común, si ustedes hablan del corazón, ¿sí? El corazón, ¿qué va a tener? Va a tener las, ¿sí? Arteria circunfleja, la descendente anterior y demás, bueno, toda la irrigación del corazón. Pónganle, por ejemplo, que se me obstruyó acá. ¿Qué pasa? El paciente va a tener toda esta zona, ¿sí? Pónganle que esto, ¿qué hacía? Irrigaba toda esta parte, ¿sí? Era irrigada por esta arteria. Entonces, al obstruir acá, ¿qué pasa? Toda esta zona va a dejar de, se va a isquemizar. Entonces, un sector de la cara anterior del corazón va a entrar en isquemia. Y el corazón, que es una bomba, que se contrae. Entonces va a haber una parte que no se va a contraer. Entonces, ¿qué pasa? No va a mandar el flujo que tiene que mandar y puede entrar en una insuficiencia. Si el infarto es pequeño, no pasa nada. Si ahora, si por ejemplo tiene un infarto, hay dos tipos de infarto por ahí. Uno masivo, que quiere decir, son varias que se obstruyen, o uno de una arteria importante que se obstruyó acá. ¿Qué pasa? Imagínense, todo esto, vamos a hacer con esta así se ve. Todo esto va a dejar de ser irrigado. Entonces el paciente va a entrar en un infarto masivo de la cara anterior del corazón y se va a morir porque el corazón ya no bombea y se muere porque no manda irrigación entre un shock y demás. Después un paro puede entrar. Entonces, depende del tipo de obstrucción. Si yo hablo a nivel cerebral es lo mismo. Si yo en el cerebro, ¿sí? Tengo una arteria importante, ¿sí? Me puede generar hasta un coma y la muerte. Si es chiquitita, no. En otros órganos por ahí es menor el riesgo. Por eso se habla más del infarto miocardio porque mayor riesgo hay, pero puede haber trombosis en diferentes lados. Esto es arterial. Después vendrá el tratamiento, que ya lo vamos a hablar, que son los tratamientos médicos quirúrgicos que se pueden hacer en esos casos con el stent y bypass y demás. Ahora, sí, el paciente, por ejemplo, se le obstruye se le obstruye una vena, estoy pensando cómo hacerle dibujo, porque no soy bueno dibujando. Bueno, imagínense, ¿sí? Se le obstruye una vena en miembro inferior. ¿Qué pasa? Esa puede viajar, toc, 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 y se puede ir al pulmón. ¿Sí? Imagínense que acá está el pulmón. Entonces, ¿qué pasa? En el pulmón puede generar un tromboembolismo pulmonar y el paciente se puede morir, que es lo que pasa por ahí a veces en una cirugía. Entonces, ¿qué es lo que tiene que controlar uno en una cirugía? Evitar que se generen los trombos, ¿sí? O cuando acomoda el paciente, van a ver que al paciente se lo acomoda con almohadillas a veces, porque el paciente va a estar anestesiado, va a tocar una zona dura, entonces eso puede generar que se frene la sangre y genere un trombo, entonces generalmente se ponen almohadillas para evitar. Esto es para evitar las trombosis venosas en una cirugía. Y las arteriales, el riesgo es por, bueno, el tipo de alimentación, ejercicio y demás, ¿sí? Porque imagínense ustedes, ¿por qué es importante el ejercicio? Si uno hace ejercicio, ¿qué pasa? Por ejemplo, uno sale a correr. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo necesita más irrigación en los miembros inferiores, porque son los que están trabajando, y va a generar mayor masa muscular, ¿sí? En las piernas, entonces va a tener mayor irrigación. Si usted hace lo mismo el corazón hace ejercicio y trabaja, pónganle, ¿sí? Una persona tiene esta irrigación, si es un deportista, ¿qué va a generar? Va a estar el músculo más tonificado, ¿sí? Porque va a trabajar más el corazón, entonces va a generar mayor irrigación. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, una persona que es sedentaria, se le obstruyó, por ejemplo, acá. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta zona entra en isquemia. Pero si fuera una persona deportista, por ahí la persona deportista necesita más irrigación. Entonces, por ahí tiene otra que va por acá. Entonces, si se le produce un infarto acá, se salva porque tiene otra. Crea mayor vascularización a nivel del corazón, el ejercicio, por ejemplo. Por eso también es importante. Y los voy a girar. Y no, a ver, cuando yo hablo de ejercicio, esto le voy diciendo, después te lo voy a decir bien qué es lo que necesitan, pero por ahí me parece bueno que lo vayan sabiendo. Cuando uno habla de ejercicio, no se refiere a ver que ejercicio que tengan que salir a ser profesionales en un deporte y demás. El ejercicio depende de cada uno. Si nosotros hablamos de una persona sedentaria de 40, 50 años, obesa, con el solo caminar le hace un ejercicio y con eso le va a ayudar. Depende de diferentes situaciones, ¿sí? Pero el ejercicio, la dieta, son cosas importantes y no llevan medicación, ¿sí? Están las dietas grasas y demás. Porque el riesgo también es, ahí se los muestro un segundito y ya sigo con el tema. Si no me voy tanto, pues si no, ya esto después lo vamos a ver bien en la segunda mitad. Si ustedes tienen un vaso sanguíneo y aumenta la presión, ¿qué pasa? Va a lesionar el vaso. Entonces se produce el proceso de hemostasia, ¿sí?
Y si a su vez el paciente tenía grasa acá, lo obstruye. Entonces pueden traer un infarto, ¿sí? Entonces también tener cuidado con la hipertensión, ¿sí? Porque la hipertensión al principio no hace nada, pero a largo tiempo empieza a lesionar los vasos y puede generar trombosis. Por eso, el paciente hipertenso es el que más riesgo tiene de generar un infarto agudo de miocardio, uno de los que mayor riesgo puede tener. Entonces, volvamos. Les dije, hemostasia, y acá lo que quiero que sepan, el concepto de trombosis, que se obstruye un vaso, puede ser arterial, que me genera un infarto, puede ser venoso, con el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda, que me puede llevar a un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Eso es lo que necesito de que vayan entendiendo los conceptos de esto, así ahora les puedo explicar los 3 medicamentos que vamos a ver, que son 3 fármacos. Si entendemos esto, pasamos ya a los medicamentos. ¿Vamos bien? Bueno, cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Vamos a los medicamentos. Entonces, yo, ¿qué tengo que evitar? Que se me genere un trombo, por todo este riesgo que lo hablé. Entonces, hay medicamentos que se llaman medicamentos anticoagulantes, que lo que van a hacer es no permitir que el paciente coagule. O sea, que forma un coágulo, entonces si no forma el coágulo no puede formar una trombosis, o sea, obstruir un vaso. Dentro de los coagulantes hay 2 tipos. El anticoagulante que generalmente se va a utilizar en la cirugía, que por ahí el que más van a ver ustedes, ¿sí? Que es la heparina, la heparina de bajo peso molecular, el flexiparine, que son medicamentos que lo que van a hacer es utilizarse durante una cirugía, antes y después, para evitar que ese paciente durante la cirugía genere un coágulo. Por el que estar quieto durante mucho tiempo, ¿sí? Más le da el que tenga varices y demás, puede generar factores de riesgo para generar un coágulo. Entonces, hay que dar los medicamentos. Y después hay pacientes que, el ejemplo de heparina, ahora se los explico bien con la cirugía, pero cuando ustedes van a ir a una cirugía, van a entrar a una cirugía, el paciente, la cirugía de por sí, si son cirugías largas, ¿sí? ¿Qué pasa? El paciente va a estar mucho tiempo quieto en la camilla y mucho tiempo quieto después en la cama. Entonces eso puede predisponer a que se generen trombosis venosas profundas que me generen un tromboembolismo pulmonar. Y el paciente se me puede morir en la cirugía o en la sala. Entonces yo tengo que evitar eso. ¿Y cómo evito eso? Dándole anticoagulantes durante el tiempo hasta que el paciente empiece a caminar, a deambular de vuelta. ¿Qué anticoagulante sea? Generalmente la heparina. Y después hay pacientes que pueden generar riesgo de generar trombosis, o por ejemplo a veces patologías como la cardiovascular, especialmente como la fibrilación auricular, pacientes hipertensos, ¿sí? Que han tenido infarto y demás, tienen riesgo de generar trombosis. Entonces a esos pacientes se les da anticoagulantes orales, o sea, anticoagulantes comprimido permanentemente. Está el que lo utiliza solamente en el momento de la cirugía, pero después no lo necesita, y está el que lo necesita permanentemente, porque tiene una patología que le genera trombo. Todos estos 2 medicamentos, que ahora lo vamos a ver, previenen la formación de un trombo. Ahora, ¿qué pasa si a mí ya se me formó el trombo? O sea, generó un tromboembolismo pulmonar. Ya no le voy a dar algo para que venga porque no me le va a hacer nada. Entonces ahí le tengo que dar un medicamento que disuelva el trombo. Y va a ser un medicamento que va a tener la misma función que la plasmina, o sea que disolver el coágulo cuando nosotros hablamos de hemostasia. Entonces estos son los 3 medicamentos. 2 que van a ser para prevenir el coágulo y 1 que va a ser para tratar el coágulo cuando ya se formó. Vamos a hablar primero de los 2, que lo voy a ir dando con un cuadrito como lo tienen en los apuntes, y se lo voy a ir explicando. El primero es la heparina. ¿Sí? La heparina. Y el segundo son los anticoagulantes orales. ¿Sí? Entonces, vamos primero, el mecanismo de acción, ¿no? Importante. Estos lo que van a hacer, fíjense lo que dice, activan una antitrombina 3, que inactiva el factor 10. Por lo tanto, lo que va a hacer la heparina es inactivar el factor 10 de la coagulación. Si ustedes se acuerdan del vaso que yo le hice al principio, bueno, después esto lo vuelvo a poner.
el vaso sanguíneo, cuando se formó, que se lesionaba, se formaban las plaquetas, después de formación de plaquetas, ¿qué venía? Tenía que venir la fibrina. Y la fibrina formar la malla. Pero para que se forme fibrina, ¿qué necesitamos? El factor 10. Y esta fibrina que iba a formar la malla para formar el coágulo. Si yo no tengo factor 10, o tengo inhibido el factor 10, no puedo formar fibrina. Si no formo fibrina, no puedo formar el coágulo. Por eso son anticoagulantes, porque inhiben el factor 10. En cambio, los anticoagulantes orales, fíjense lo que van a hacer. Inhiben el epóxido de vitamina K. Y la vitamina K es esencial para la síntesis del factor 2, 7, 9 y 10 de la coagulación. Volvemos con el 10. O sea, lo que va a hacer es que no se forme el factor 10. Si no se forma el factor 10, ¿qué no formo? Fibrina. Y si no formo fibrina, no forma el coágulo. O sea, los dos lo que van a hacer es actuar sobre el factor 10 de la coagulación. Uno lo va a inactivar y el otro no va a permitir que se sintetice. Eso es lo que harían los anticoagulantes orales. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, ahí ya, sabiendo lo que es la hemostasia, van a sacar cómo actúan los dos medicamentos. ¿Se entiende? Uno lo que va a hacer es no permitir que se forme el factor 10. Entonces, si yo no tengo el factor 10 de la coagulación, no puedo formar fibrina y no se forma el coágulo. Y el otro no va a permitir que se sintetice el factor 10. Porque actúa a través inhibiendo la vitamina K. La vía de administración, este va a ser endovenosa o subcutánea, y este obviamente va a ser oral. Anticoagulante orales, oral. El tiempo de acción es otra cosa que tienen en el cuadrito. Este va a ser inmediato. ¿Qué quiere decir inmediato? Yo coloco la heparina y empieza a actuar. Por eso generalmente se coloca antes de la cirugía. Generalmente lo que se hace es 12 horas antes y 12 horas después. Porque el tiempo tiene un tiempo de acción, ¿sí? De 12 horas. Entonces yo le coloco 12 horas antes de la cirugía, y después la puedo, de 24 horas, perdón, y después la puedo colocar 12 horas después de la cirugía. Pero empieza a actuar inmediatamente. O sea, una vez que yo coloco la heparina, ya no permite que actúe el factor 10. En cambio, los anticoagulantes orales tardan 36 a 48 horas en actuar. ¿Y por qué tarda ese tiempo en actuar? Porque yo lo que voy a hacer es que la vitamina K va y en el hígado sintetiza el factor 10. Yo lo que no voy a hacer es inhibir la vitamina K para que no pueda sintetizar el factor 10. Ahora, en sangre, va a haber factor 10 dando vuelta. ¿Qué pasa? La heparina va a ir sobre ese factor 10 que está en sangre y lo va a bloquear. Pero como actúa en la síntesis, el factor 10 que está va a poder actuar. Entonces, para que se degrade los factores de la coagulación que están dando vuelta en sangre y no se vuelvan a formar el 2, 7, 9 y 10, porque yo lo tengo inhibido, tarda 36 a 48 horas. Por eso el efecto no es inmediato. Tarda un tiempo en actuar, ¿sí? Vía de administración, tiempo de acción. También tiene lo que es un antídoto. ¿Qué sería el antídoto? Cuando yo me paso en la dosis, yo puedo generar una hemorragia. Entonces yo le tengo que dar un antídoto para frenar eso. El antídoto de la heparina es la protamina. Y el antídoto de los anticoagulantes orales es la vitamina K. O sea, si yo inhibí para que se forme vitamina K, yo le doy vitamina K. Y si yo quiero actuar más rápido, le puedo dar el plasma. ¿Y por qué el plasma y no sangre? Porque en el plasma están los factores de la coagulación. Entonces yo directamente le coloco con el plasma factor de coagulación, que es lo que necesito en ese momento que tenga el paciente, porque por ejemplo está en un SID, una coagulación intravascular diseminada, y no está coagulando, porque no tiene factor de coagulación porque se los consumió. Entonces yo le empiezo a aportar factores de la coagulación. ¿Para qué se da? ¿O cuál es la indicación? Bueno, los dos van a ser para prevenir la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Y también los anticoagulantes se pueden dar para prevenir los infartos. Como indicación. Y como contraindicación, ¿sí? Obviamente van a estar lo que produzcan hemorragias. Cuando tengo una hemorragia, o por ejemplo puede ser una úlcera. Que la úlcera péptica que es sangrante. Entonces, si yo tengo algo que me está sangrando en el cuerpo y le doy heparina y anticoagulante, y me va a sangrar más, porque no voy a dejar que coagule. Entonces, en esos casos estaría contraindicado. Déjenme ver si me falta algo. Mecanismo de acción, vía de administración, tiempo de acción, antídotos,
Efectos adversos. Bueno, dentro de los efectos adversos serían lo mismo, las hemorragias también. Las hemorragias puede generar. Pero entiendan este concepto. Les voy a girar un segundito. A ver, si yo me coloco en una heparina, no es que yo voy a sangrar, que voy a tener una hemorragia. Ahora sí, yo puedo colocarme la heparina, pasan 24 horas, no me pasa absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me coloco la heparina, me levanto, me caigo, me golpeo en la cabeza o en la mano, si me corto y no voy a coagular, ahí sí puedo llegar a tener una hemorragia. ¿Sí? Tiene que haber un sangrado activo para que pueda actuar, si no, no actuaría. Y el otro concepto que les quería explicar un poquito es lo del SID, que no sé si lo saben lo que significa la coagulación intravascular diseminada, si lo han visto en alguna materia. Que eso por ahí puede ser algo que bueno, ojalá no se los toquen, pero no les toque, pero les puede llegar a tocar en una cirugía tranquilamente, sí, esa patología. ¿Qué es el SID? El SID o coagulación intravascular diseminada es, piense usted, coagulación intravascular diseminada. Hay coágulos diseminados por todo el sistema de vasos del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Ya sea porque el paciente tiene una hipertensión severa, o sea, es un pico hipertensivo terrible, ¿sí? Están operando y es un pico hipertensivo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a lesionar todos los vasos, esa presión lastima todos los vasos del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Esos vasos, ¿qué hacen? Cicatrizan. Y para eso necesitan factores de la coagulación. Entonces, consumen todos los factores de la coagulación. O el paciente, ¿qué pasa? Está en una cirugía y sangra por un lado, por el otro, sangra. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo que trata de hacer, coagular, manda todos los factores. Pero ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento que la demanda es mayor de lo que nosotros tenemos. Entonces ya no va a tener más factores de coagulación. Se consumió todos los factores de la coagulación, esa persona. ¿Y ahí qué pasa? Sangra por todos lados, sangra, y no hay manera de frenarlo porque no hay coagulación. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? ¿Sí? Cuando uno está ante una de estos tipos de cirugía, que empezó con una coagulación intravascular diseminada, no le debo colocar sangre. Porque si yo le coloco sangre, lo que yo le coloco 2 litros de sangre, lo que le coloco, como entra, sale, lo va a perder. ¿Qué le tengo que colocar yo? Factores de la coagulación, que es lo que no tienen. Entonces le coloco plasma, y con el plasma voy frenando el sangrado. Y una vez que frene el sangrado, después le poder colocar sangre y demás, ¿sí? Pero en este caso lo que más me sirve es colocarle el plasma. Por eso sería como un tratamiento que se hace el tema del plasma. Entonces, acuérdense lo que es la heparina y los anticoagulantes orales. Y el otro medicamento que vamos a hablar un poquito y le giro es la streptocinasa. ¿Y qué es la streptocinasa? La streptocinasa lo que va a hacer es un medicamento que, ¿cómo va a actuar? ¿Cuál sería el mecanismo de acción? Forma un complejo con el plasminógeno y lo transforma a plasmina. Por lo tanto, se forma plasmina. Y que, si se acuerdan, cuando yo les dije al principio, que lo vas a seleccionar, se agregaban las plaquetas, se formaba la fibrina, y después venía la plasmina y ¿qué hacía? El proceso de cicatrización donde degradaba esa fibrina. Si yo imagínense que tengo un tromboembolismo pulmonar, no se me obstruyó, ya por más que le dé heparina no va a servir de nada. ¿Qué le tengo que dar? Algo que degrade. Entonces le dan masivamente plasmina. ¿Y qué hace? Degrada el coágulo. Eso es lo que haría la streptocinasa. ¿En qué caso se da? Para una trombosis arterial y venosa. ¿Qué contraindicación? Obviamente patologías que tengan hemorragias. ¿Sí? Y produce efectos adversos en la hemorragia. Pero lo mismo, tiene que haber un sangrado activo. Entonces acuérdense también de la streptocinasa, que lo que va a hacer es degradar el coágulo. Entonces yo tengo un medicamento que lo que me va a hacer es, 2 medicamentos, prevenir en caso de que yo tenga
algún riesgo de generar un trombo. Ya sea por una patología cardiovascular y demás, tomaré anticoagulantes orales, y si yo voy a ser sometido a una cirugía en donde puedo tener riesgo de generar trombosis, tomaré un anticoagulante como la heparina. También va a haber... Sí. Se cortó. O sea, llegué hasta trombosis y ahí no se cortó y no escuché más nada. Ni Trombosis, se a ver. veía la imagen. No sé si a mí nada más me pasó o a alguien más. No, a mí también. Déjenme A mí pensar. también me Se pasó. cortó cuando estaba Entonces, explicando bien, la indicación, se cortó ahí. bueno, denme un segundo que le cambio el internet, así no tenemos problema. Vamos a unir al celular. A ver, 2 segundos y arrancamos vuelta. Igual fue al final, creo. Ahí está. Bueno. Hasta trombosis, o sea... Bien. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Se escucha bien? No, no sé qué pasó, que se cortó. Sí, porque cambié el internet para que se escuchara mejor. O sea, lo uní al del celular. Bien. De streptocinasa, que era lo que yo le había puesto. Streptocinasa es un medicamento que lo que va a servir es para destruir directamente el trombo. Les giro así, se los vuelvo a explicar. La streptocinasa, yo le había puesto streptocinasa, lo que va a hacer como mecanismo de acción es formar plasmina. O sea, se une al plasminógeno y lo que va a hacer es activar y formar plasmina. Si ustedes se acuerdan, la plasmina, ¿qué es lo que hacía? En el vaso, que ese vaso tenía las plaquetas, tenía la fibrina, ¿qué hacía la plasmina? Degradaba. Entonces, imagínense ustedes que tienen un tromboembolismo pulmonar. Yo tengo un trombo, sí, que se me generó en la cirugía. Si yo a ese paciente le doy heparina, perfecto, no va a formar ningún trombo más, pero el que se me formó no va a hacer nada. Por lo tanto, ¿qué le tengo que dar a ese paciente? Le voy a tener que dar streptocinasa. ¿Y qué va a hacer? Va a disolver ese trombo. Y va a volver a oxigenar la zona que me está desoxigenando. Por lo tanto, la streptocinasa como indicación les puse que se da para las trombosis arteriales y venosas. Y estaría contraindicado en las hemorragias. ¿Qué quiere decir? En paciente que tenga una hemorragia activa no le voy a dar porque va a sangrar muchísimo. Vuelvo a lo mismo. Si el paciente no tiene ningún sangrado activo, no le va a generar nada. Pero a veces por efecto adverso puede llegar a producir alguna hemorragia. Entonces tengan estos 3 fármacos. Y lo otro que le iba a decir era que van a ver también entonces, si yo voy a entrar a una cirugía y el paciente tiene factor de riesgo de trombosis, le voy a dar un anticoagulante como la heparina. Si es un paciente que tiene riesgo de generar trombosis en la vida cotidiana porque tiene algún trastorno cardiovascular o demás, o alguna afectación que puede generar trombosis, le voy a dar anticoagulantes orales. ¿Sí? Lo que pasa es que los anticoagulantes orales hay que controlarlos bien. ¿Sí? Generalmente son pacientes que tienen que estar controlados por hematólogo, porque si tomo de más, genera hemorragia. Si tomo de menos, puede generar una trombosis. Entonces tienen que estar bien correctos. Y si ya me genera un trombo, le voy a dar algo que lo disuelva, como la streptocinasa. Van a ver también que las cirugías se van a encontrar con pacientes que vienen con venda elástica, vienen para colocarles las vendas. Son vendas elásticas de compresión que comprimen a una determinada presión, y lo que van a hacer es simular el bombeo de la pierna como si caminara, así ayudarla a que bombee y vaya la sangre venosa hacia arriba, y de esa manera no se acumule y pueda generar una trombosis. Para eso se colocan las vendas, y van a ver que la venda se coloca desde que entra al quirófano hasta que el paciente empieza a deambular, o sea, se va de la cirugía con las vendas. Cuando llega a la habitación y el paciente empiece a deambular, ahí recién se le va a quitar las vendas, porque de ahí va el caminar, ¿sí? Va a generar contracción muscular y eso le va a llevar a mejorar el retorno venoso. Entonces también tengan en cuenta que las vendas es otra cosa que por ahí se puede llegar a utilizar. Esto es lo que sería de hemostasia o anticoagulantes orales y la streptocinasa. ¿Sí? Entonces, esos 3 medicamentos son los que tienen que saber, que son los que más se preguntan. De esta parte de hemostasia, o de este capítulo de hemostasia, ¿quieren preguntar algo? Estamos bien
Bien, bueno. Yo ahora lo que les voy a hablar, vamos a aprovechar, porque la unidad que nos queda, la última unidad, es muy cortita. ¿Sí? Van a ver, porque shock es una patología que la vamos a ver de vuelta en cardiovascular en la segunda mitad del año, cuando veamos todo cardiovascular. La ven en otras materias. ¿Sí? Y lo único que yo tengo que decirle de cardiovascular es uno de los tratamientos que es la adrenalina, después vemos nosotros. Entonces yo le voy a hacer como una pequeña introducción de cardiovascular, como para ir refrescándole de shock lo que vayan sabiendo, y dos o tres cositas que necesito que sepan. Como es cortita, la vamos a incluir acá, ya con esto ya tendríamos todo más o menos visto lo del programa. Y ahí ya después nos organizamos para ver más adelante cómo seguimos. De esta unidad de hemostasia, ¿me quieren preguntar algo o seguimos? Seguimos. Bueno, les voy a girar. Les voy a anotar. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Por casualidad, tengo un tío que toma aspirina justamente para esta función de anticoagulante. ¿Puede ser? Ahora te lo explico. Te giro la pantalla porque Bueno, me parece que si te lo explico así lo entendés. Vos tenés el corazón, ¿sí? Vamos a hacerlo bien grande, ¿sí? Con todas las arterias y demás. Algún paciente, por ejemplo, tuvo un infarto o una angina de pecho, bueno, puedo tener diferentes patologías, que tiene predisposición a generar trombosis, como hablamos. A esos pacientes, ¿sí? Que generalmente son también hipertensos, ¿sí? Tienen hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es, sobre un vaso sanguíneo, le voy a generar presión en las paredes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa presión va a lesionar y puede formar un coágulo. Y ese coágulo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tomo esta arteria, la pongo así, yo tengo, por ejemplo, una parte obstruida por colesterol y otra por coágulo, y otra por el coágulo que se me formó por la hipertensión. Hice una hipertensión, lesionó el vaso y me formó un coágulo, se obstruye y me genera un infarto. Entonces, esos pacientes, los que se les da normalmente, es una aspirineta, ¿sí? La aspirineta. Y la aspirineta es un antiagregante plaquetario, como lo vimos en los AINES, ¿sí? No es un anticoagulante, o sea, la aspirineta no va a dejar que se forme un coágulo, lo que no va a permitir es que se agreguen plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si yo tengo un vaso sanguíneo, ¿sí? Ustedes acuérdense que les expliqué yo, que primero que venían las plaquetas y se adherían. Lo que no va a permitir que vengan las plaquetas y se adhieran. Por eso es antiagregante. Entonces, si no se adhieren las plaquetas, no se va a formar, ¿sí? El trombo. O sea, no actuarían en el coágulo, o sea, no actuarían sobre la fibrina, los AINES, sino actuarían sobre las plaquetas. Por eso se llama antiagregante plaquetario. En definitiva, va a ser lo mismo, que no se forme la formación del tapón o el coágulo. Y al no formarse, es como que ese vaso no predispone a formar un coágulo definitivamente y no genera un infarto. Entonces tienen que tomar aspirinetas permanente de por vida, ¿sí? Para evitar esa coagulación. En pacientes que tienen hipertensos, pues pueden lesionar el vaso y formar un coágulo por el aumento de presión, ¿sí? El proceso es este: se le aumenta la presión mucho tiempo, eso lesiona el vaso, eso forma un coágulo, termina de obstruir el vaso y se forma un infarto. Entonces, si toman una aspirina todos los días, cuando se le suba la presión y vaya a formar el coágulo, no lo va a poder formar porque no tiene las plaquetas para que se le adhieran. Obviamente se da una dosis en donde no va a permitir, o sea, va a demorar la coagulación, o sea, va a hacer que se adhieran menos. Porque imagínense ustedes, si no, cualquier sangrado se genera una hemorragia. Entonces lo que va a hacer es que se genere menos adherencia plaquetaria para que ese paciente no forme un coágulo y pueda formar un infarto. Pero actuaría sobre las plaquetas, no sobre la fibrina. Esa sería la diferencia entre una heparina, por ejemplo, y un AINE o una aspirineta. No sé si se entiende en dónde actuaría. ¿Sí? sí, profe. Sí, muchas gracias. También son parte del fondo. Los antifibrinolíticos sí, pero eso no se los voy a dar. Ustedes estudiense los que más se utilizan, que son la heparina, los anticoagulantes y la streptocinasa. Estudiense los tres que yo les di nada más. Para que por ahí hay otro en el capítulo, sépanse esos tres nada más. Que me preguntan por otros. No sé si quieren hacer otra consulta
Lo del bypass y eso lo entienden, lo han visto, qué es un bypass, cómo se produce, cuál es el fundamento. ¿Quieren hacer alguna otra consulta? Voy borrando acá. Si no, pasamos a explicarle un poquitito lo que es el shock. ¿Vamos bien? Bueno. Bueno, si no me lo preguntan después. Vamos al shock. 2 o 3 cositas quiero que sepan. Profe, lo de bypass me parece que no lo vimos. No, si quieren yo les comento el concepto. Además, no es que yo se lo explico, no es que se los vaya a tomar ni nada, era porque después más adelante lo irán a ver. O sea, no, Sí, lo vimos el año pasado. no tiene que ver con esta materia, pero a ver, ¿cuál es el tema del bypass? Ustedes imagínense que tienen, ¿sí? ¿Sí? Un corazón que tiene arterias que se irrigan. Ahora, ¿qué pasa? A mí se me genera un infarto, pónganle. Por un lado se me puede generar un infarto. Entonces, por ejemplo, se me genera un infarto acá. Toda esta cara que irriga va a estar afectada, va a entrar una isquemia. ¿El bypass qué es? Lo que van a hacer es tomar una vena. ¿Por qué toman venas de miembros inferiores? Porque la vena no tiende a hacer ateromatosis, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Este vaso se obstruyó, lo más probable, porque acumuló coágulo y acumuló grasa. En cambio, las venas no tienden a acumular tanta grasa, ¿sí? No son de acumular placas ateromatosas. Entonces, por eso se toma una vena. ¿Y qué es lo que se hace con esa vena? Va a agarrar la vena y se va a adherir de acá a acá. Bypass significa puente. Entonces, ¿qué pasa? Antes, ¿qué pasaba? Venía la sangre por acá, llegaba acá y acá se obstruía. Y todo esto que viene acá no se irrigaba. Ahora, ¿qué pasa? Viene la sangre por acá, llega acá, pasa por acá y irriga todo. O sea, saltean, o lo pueden hacer así también, saltean el lugar donde está la obstrucción. Es como que viene la sangre, salta donde está la obstrucción y sigue. Hace como un puente. Eso es lo que sería el bypass. Que es diferente de lo que es el stem. ¿El stem qué sería? Si ustedes tienen un vaso sanguíneo, en donde tienen un coágulo acá y tienen placa de ateroma acá, ese vaso todavía no está obstruido, o sea, no genera un infarto. Puede generar a veces angina, que después lo vamos a ver, pero no genera un infarto. Entonces, a ese paciente, ¿qué es lo que se le hace? Se le coloca un stem, que es un tubo rígido que va acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ese vaso quiera crecer y quiera obstruir, no va a poder y siempre nos aseguramos la irrigación de esa zona. Eso es lo que sería un stem, que el stem generalmente se coloca por arteriografía, o sea, entran en un vaso periférico, van y llegan al corazón y le colocan el stem. Esos serían por ahí los 2 tipos de cirugía quirúrgica, ¿sí? Nosotros lo que vemos acá es farmacología, pero sepan que el fundamento del bypass es ese, y el bypass puede ser directamente de un vaso a otro, o de la aorta al vaso, depende del calibre del vaso y demás, o sea, se va viendo. Y muchas veces por ahí el paciente vieron que le dicen se colocó 1, 2, 3, 4 bypass, pero por ahí tuvo varios obstruidos, entonces hubo que hacer varios bypasses, ¿sí? Para mejorar la irrigación del corazón. Eso sería otra, no solamente a veces uno solo. Eso es lo que sería el bypass. Ahora, yo le digo lo que es el shock. ¿Qué sería el shock? Ahora les voy a hablar un poquito y después se lo escribo si quieren. ¿Qué es shock? Shock es si ustedes buscan la definición, por ejemplo, es un estado de colapso circulatorio en donde no se genera una buena perfusionística. ¿Qué quiere decir esto? Por algún motivo se colapsó el sistema. ¿Cuál es el sistema que ustedes tienen? Tienen una bomba, que es el corazón, que irriga, manda sangre, que va y viene a través de un sistema. Ustedes imagínense como una bomba, ¿sí? Que manda y viene. Por algún momento se colapsó ese sistema y dejó de funcionar. Una vez que dejó de funcionar, ¿qué pasa? No le llega sangre a los tejidos, y al no llegarle sangre a los tejidos no se perfunden. Perfusionística es perfundir los tejidos. Entonces, al no perfundirse los tejidos, entra el paciente en shock, ¿sí? Porque no se está irrigando los tejidos. Ahora, ¿cómo puede ser que se produzca esto? Imagínense ustedes
que acá tienen la bomba. Y esa bomba está en un circuito cerrado, ¿sí? Póngale que esta es la bomba, y está en un circuito cerrado de sangre, ¿sí? Y póngale que, ¿qué pasa? El circuito va, perfunda los tejidos, vuelve, sí. Ahora, ¿cuáles pueden ser las causas en donde a mí no me llegue sangre a los tejidos? ¿Cómo yo puedo perder de acá? Una de las causas puede ser que a mí se me rompa el circuito, póngale una manguera o lo que quieran, ¿y qué pasa? Pierde todo el agua, o en este caso pierde la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Llega acá la sangre y se va perdiendo. Entonces, ¿qué pasa? No puede volver al corazón. Entonces, al no volver, no puede oxigenar, ir al otro circuito, oxigenarse y seguir. Este sería una de las causas, que en este caso, ¿qué shock tipo sería? El hemorrágico. Cuando uno tiene un shock de tipo hemorrágico, ¿qué pasa? Pierde sangre. Entonces, el sistema, ustedes tenían 8 litros de sangre que servía para regar todos los tejidos, y se quedan con 2 litros de sangre, entonces no alcanzan a irrigar los tejidos. ¿Mm? Otra causa que puede ser que el circuito esté perfecto, que no haya problema en el circuito, pero que la bomba me esté fallando. O sea, que la bomba no mande, ¿sí? Que esta bomba no funciona, entonces ¿qué pasa? Si la bomba no funciona, no manda el volumen al sistema. ¿Mm? ¿Cuál sería, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca? Entonces pueden tener otro tipo de shock que se llama el cardiogénico. El cardiogénico es cuando tiene un shock, que el corazón no está funcionando, la bomba no funciona, entonces no manda. No es porque se esté perdiendo la sangre, sino porque la sangre no circula porque no funciona la bomba que la hace circular. Segunda causa de shock. Después tienen otros 2 tipos de causas que son la séptica y la anafiláctica. ¿Qué quiere decir esta? ¿Por una infección o por un shock anafiláctico, o sea, una alergia? ¿Qué es lo que va a generar esto? Va a generar una vasodilatación masiva. ¿Qué quiere decir esto? Se vasodilatan todos los vasos del cuerpo, entonces todo este circuito se aumenta. ¿Sí? Ya no mide esto el circuito, bueno, póngale ahí que ahí no hay, ¿sí? No hay sangrado ni demás, sino se dilata. Entonces, ¿qué pasa? La sangre queda atrapada acá, porque no tiene fuerza, pues está dilatado para volver. Entonces, acá no hubo problema de que se perdió la sangre, no hubo problema que la bomba no la mandó, sino que quedó atrapada en la parte periférica del cuerpo y no puede volver al corazón. Y hay otra causa más que puede ser la neurogénica, que es el quinto tipo de shock, neurogénica. Que la neurogénica, ¿qué es lo que va a hacer la neurogénica? Va a tener una afectación a nivel del cerebro, y el cerebro, acuérdense que comanda todo. Entonces puede hacer que no funcione la bomba, que no funcione el sistema, que se dilate todo. O sea, hay una falla a nivel medular. Ese puede ser otro tipo de shock. Ahí tienen los 5 tipos de shock: hemorrágico, cardiogénico, séptico, anafiláctico y medular. ¿Sí? Uno porque perdió la sangre, otro porque no funcionaba la bomba, otro porque quedó atrapada la sangre y no podía volver, y otro por alguna causa neurológica. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace esto? ¿Qué signos principales tienen que saber que produce? Acuérdense que lo que va a producir primero es un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución de la tensión arterial. ¿Qué pasa? Al no funcionar el sistema, porque no manda, porque pierde, porque queda ahí, no hay presión en el sistema para que vuelva. Entonces, ¿qué cae? La presión. ¿Y qué trata de hacer el corazón para compensar? Aumentar su frecuencia cardíaca, para tratar de que pueda llegar más sangre a los tejidos, la poca que tiene. Entonces, lo primero que vamos a tener es caída brusca de la tensión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca. Eso es lo que va a tener un shock. Y después va a venir otro que puede ser la piel fría y pálida a nivel de las extremidades. ¿Por qué las extremidades? Porque siempre el cuerpo tiende a conservar los órganos nobles: cerebro, corazón, hígado y riñón. Y la parte periférica es la que más lejos está, entonces la que menos sangre llega. Entonces van a ver que las manos, los pies van a estar fríos y pálidos. Eso, ahí tiene lo principal del shock, es lo que yo necesito que sepan, que se aprendan. Y lo último que necesito que sepan es qué tratamiento, por ejemplo, se puede dar para el shock. Y el tratamiento que ustedes le pueden dar al shock es la adrenalina. Y la adrenalina va a producir inotropismo, ya le voy a explicar lo que es, inotropismo positivo, cronotropismo
positivo y vasoconstricción. Ahora se los voy a explicar bien el fármaco, pero ahora primero quiero que se los ponga acá en el dibujo para que lo entiendan. Bueno, el dibujo, más o menos. ¿Qué quiere decir inotropismo? Cronotropismo va a aumentar la frecuencia cardíaca. Inotropismo va a aumentar la fuerza de contracción. Y vasoconstricción va a contraer los vasos. ¿Y para qué es esto? ¿Cuál es el fundamento de esto? Se lo giro por ahí, que mirándome por ahí lo van a entender mejor. Ustedes imagínense que, por ejemplo, yo tengo una bomba, que yo la voy apretando, y eso manda sangre a un sistema, ¿sí? Ahora que usted lo hace manualmente. Por algún motivo está funcionando, no está llegando la sangre, ni el sistema no está llegando ni volviendo. Entonces, si yo le doy este medicamento, ¿qué es lo que va a hacer? Por un lado, me va a aumentar el inotropismo, la fuerza de contracción. Imagínense, pónganle un pomo. Si ustedes tienen un pomo y lo van contrayendo así, darle un chorro de agua. Si ustedes lo contraen más fuerte, ¿qué pasa? Manda más cantidad de agua, ¿sí? Entonces, si yo hago que el corazón se contraiga más fuerte, lo que voy a hacer es mandar más volumen al sistema, más sangre, o la poca sangre. Si tengo 2 litros porque me quedan, porque estoy en un shock hemorrágico, lo poco que tengo lo mando fuerte para que llegue más lejos y llegue más, la poca sangre que tenga llegue. Entonces aumento la fuerza de contracción. Después lo otro que hago, aumento la frecuencia cardíaca. Vamos a lo mismo. Si yo tengo un pomo, que lo aprieto así, voy a demorar X cantidad de tiempo en llenar, pongarle un vaso. Si yo lo aprieto más fuerte, ¿qué voy a hacer? Voy a demorar menos tiempo en llenar un vaso. Y si yo lo aprieto más fuerte y más veces, voy a llegarlo más rápido. Entonces, aumenta la fuerza de contracción, ¿sí? La fuerza de contracción y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Y después qué hace? Achica el sistema, los vasos. Porque vamos a lo mismo, si yo aprieto fuerte, ¿sí? Y tengo un vaso de este calibre, va a llegar el volumen hasta un determinado lado. Si el vaso se achica, va a generar más presión y va a llegar más lejos, ¿sí? A mismo volumen, con menor espacio, llega más lejos. Entonces, eso es lo que haría la adrenalina. Tratar de reactivar el sistema, porque acá, ¿cuál es el fundamento de la adrenalina en el shock? El fundamento no es sacarlo del shock, porque yo no lo voy a sacar del shock con la adrenalina. Yo lo que voy a lograr con la adrenalina es estabilizar al paciente o tenerlo vivo hasta que trate la causa del shock. Si el paciente tiene una hemorragia y sangra, yo le voy a dar la adrenalina, lo voy a mantener, pero hasta que yo no frene el sangrado, el paciente no se va a mejorar. Lo voy a tener eternamente con la adrenalina. Lo que va a hacer la adrenalina es oxigenar, ¿sí? Perfundir los tejidos nobles como el cerebro, el corazón, el hígado y el riñón, para que no se me genere una necrosis o no genere una isquemia que después me traiga secuelas, hasta que yo lo saque del shock o de esa hemorragia, o ese shock séptico con antibiótico, o ese shock anafiláctico con corticoide, o ese shock, una insuficiencia cardíaca, lo que sea, ¿sí? O un infarto. Yo lo mantengo hasta que, por ejemplo, el general bypass o demás, lo mantengo al paciente vivo y oxigenado. Ese es el fundamento de la adrenalina del tratamiento del shock. No va a tratar el shock. Cada shock se tratará según su causa. Lo que me va a hacer es mantener al paciente estable. Ese es el tratamiento. Entonces, si yo les digo la adrenalina, ahora les voy a poner como fármaco, así como lo vemos con el mecanismo de acción y demás, para que les quede. Pero la idea era que quería que entendieran el concepto. Si yo les pongo la adrenalina, ¿sí? De la adrenalina tenemos el mecanismo de acción, actúa en los receptores alfa y beta adrenérgicos. Sobre el alfa va a producir vasoconstricción y sobre el beta produce inotropismo y cronotropismo positivo. El inotropismo es la fuerza de contracción y el cronotropismo es la frecuencia cardíaca. Vía de administración endovenosa. Indicación, por ejemplo, para un shock, para el tratamiento de un shock. Efectos adversos, puede tener aumento de tensión arterial. Contraindicado, por ejemplo, en hipertensos en embarazadas. Si paciente que tengan aumentada la presión, si yo le doy adrenalina, se la voy a aumentar más y va a explotar, o sea, peor. Pero acuérdense, ¿sí?
vía administración endovenosa, indicación shock, efecto adverso aumento de tensión arterial, contraindicado en hipertensos y en embarazadas. Ahora, el último concepto que quiero que sepan, y ahí ya los escucho. La adrenalina está contraindicada en el paciente hipertenso. Ahora, si es un paciente hipertenso que está en shock, estaría indicada. ¿Qué quiere decir? Yo soy hipertenso, póngale. Yo soy un paciente hipertenso que tomo mi medicación y demás. Voy ahora a la guardia porque me siento mal, me duele la cabeza y tengo 200, 140 de presión. Si a mí en ese momento me dan adrenalina, me van a dar la presión a 300 y me va a producir un aneurisma, una disección de aorta, lo que sea, me puede morir, ¿sí? Ahora, si yo soy un paciente hipertenso, tomo la medicación, salgo, tengo un accidente y tengo una hemorragia, y entro en shock, ahí sí está indicada la adrenalina, porque ahí yo tengo en ese momento tengo la presión muy baja, y me la va a subir, ¿sí? A eso quiero que entiendan. Está contraindicado en pacientes hipertensos. Ahora, no es que en un paciente hipertenso que hace un shock no se puede llegar a utilizar, ¿sí? Eso quiero que diferencie, lo mismo con la embarazada. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que sepan, porque lo que teníamos que ver ahora es la adrenalina. Pero yo se lo quería dar en contexto del shock. Más o menos hice como una introducción de shock, ya sé que más o menos lo han visto, pero para que tengan una idea de qué shock, qué tipos de hay, y cuál es la finalidad de la adrenalina. ¿De esto quieren preguntar algo? ¿Tienen alguna consulta, duda, pregunta? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno. Sí, está bien, profe. Bien. No voy a frenar la grabación, voy a hablar 2 minutos más y después la freno para explicarle, porque veo que hay poquitos, ¿cuál es el efecto adverso? Me preguntan. Puede ser, por ejemplo, el aumento de tensión arterial, puede ser un efecto adverso. La cefalea puede ser otro efecto adverso. Le explico 2 cositas y ahora lo freno. Hemos visto todas las unidades, con micro es más larga, ya van a ver que todavía nos queda, pero con fármaco ya la hemos visto, ¿sí? ¿Qué paso vamos a seguir ahora? Hoy estamos a martes. Martes que viene, recuperatorio, ya después se los voy a poner por WhatsApp, recuperatorio del primer parcial, ¿sí? El próximo martes, el otro, ya les digo cuándo es, déjenme buscarlo acá, el 23 de junio, segundo parcial. Como rindieron el primero, vamos a rendir el segundo. ¿Qué entraría en el segundo? De la unidad 6, 7, 8 y 9. Respiratorio, antiinfecciosos, hemostasia y shock. ¿Sí? El recuperatorio del primer parcial es para el que no rindió el primero y para el que le fue mal. Sería el 16. El 23, segundo parcial. El 30, recuperatorio del segundo parcial. Y nos queda el 7 por si alguno tiene que ir a global. ¿Sí? Conclusión, el que va al día, dentro de 2 semanas rendiría el segundo recuperatorio y si lo rinde bien, con eso ya tendría la materia regular y en julio, si está al día, ya se puede presentar. Bueno, esperen que lo